Bienvenidos un día más aquí en este su espacio, Volviendo a las Raíces. Somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva, Ebenecer, de Ministerios Ebenecer, aquí en Estocolmo. Bienvenidos hermanos y hermanas a este programa, Volviendo a las Raíces. Es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Y bueno, viernes a viernes, un grupo de personas que siempre están para llevar este espacio adelante a través de los medios de comunicación. Hoy estoy con ustedes, mi nombre es Jorge y mi amada esposa, mi amada hermana Gladys. Bienvenidos hermanos y hermanas, qué hermoso volver otra vez a estar aquí delante de ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Para nosotros es un privilegio compartirla, es un privilegio grande que Dios nos da a cada uno de nosotros que estamos frente a ustedes. Sí, queremos saludar a todos los que nos sintonizan cada viernes a través de estos medios de comunicación y en muchos países del mundo. Nos sintonizan en Estados Unidos, en Latinoamérica, aquí en Europa y por supuesto aquí en Suecia. Queremos invitarlos en para Chile, que en Chile también, en Chile, en Bolivia, Colombia. Perú, Colombia, en Venezuela, en muchos sitios, en toda Latinoamérica hay muchos países en los cuales nos sintonizan. Queremos invitarlos para que nos vea a través de las aplicaciones Facebook, WhatsApp y bueno, en la pantalla van saliendo los números de teléfono también en los cuales tú nos puedes estar ubicando y también está la aplicación, hay prédicas de nuestra iglesia en YouTube y estos programas también están ahí en YouTube. Y bueno, ya habiendo saludado a nuestros hermanos, queremos entrar ya de lleno con este programa que el Señor ha colocado en nuestro corazón en este día. Y es un tema que es bastante hermoso porque nos damos cuenta de lo que es la identidad que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo y también lo que es la pérdida de identidad. Sí, hoy vamos a hablar sobre el tema de la identidad en Cristo Jesús. Y vamos a entrar de lleno a hablar sobre qué significa la identidad. La identidad se define como rasgos o características que se distingue una persona a otra, o sea, la diferencia, los rasgos y las características que tiene cada ser humano. En Génesis vemos desde el principio que el Señor nos habló de que nos dice la palabra de Dios en Génesis 1 del 26 al 27, nos dice que, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerzamos dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 27 de Génesis 1, dice, y creó pues Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Acá el Señor nos dice la palabra de Dios que Él nos hizo a la imagen de Él. Él nos dio desde el principio, hermana que nos escucha, nos dio identidad espiritual. Desde el principio que Él creó al hombre, de Él mana la imagen de Cristo, emana la semejanza de Dios. La identidad espiritual, hermana, se perdió por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán y Eva. En Romanos 5:12 dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos dice, porque todos pecaron, por la desobediencia de un hombre y una mujer, entró el pecado y se extendió a toda la humanidad. En Romanos 5, 18, 19 nos dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación, dice, para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo Jesús trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Aquí la palabra nos dice que solo un hombre entró el pecado, pero solo por la justicia de uno, que se llama Jesucristo, entró el perdón de pecados. En el versículo 19 del mismo Romanos 5 nos dice, por un solo que desobedeció a Dios, o sea, Adán, muchos pasaron a ser pecadores, o sea que traemos el ADN de nuestro padre Adán, pero por uno solo que obedeció a Dios,
que fue Jesucristo, muchos serán declarados justos. Adán, por su desobediencia, hermano, hermana, heredamos nosotros la identidad caída. Esa identidad caída, esa desobediencia, ese pecado lo traemos en el ADN. Solo cuando Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados, y todo aquel que lo recibe a Él como Señor y Salvador, es ahí donde se recupera la identidad espiritual, restaura nuestra identidad con Dios. Jesús vino, amado hermano, hermana, Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, a devolvernos el lugar por el cual Dios nos creó desde el principio. Y ahora vamos a ver las maneras de cómo recobrar nuestra identidad de Cristo Jesús desde el principio. ¿Cuáles son las maneras como nosotros podemos recuperar nuestra identidad espiritual? Esa identidad que fue caída por Adán y Eva cuando pecaron y desobedecieron. Ahora vamos a ver estas características. Y una de las primeras es así es. ¿nacer de nuevo? Cuando se nace de nuevo, pero hay una cosa que es bastante importante y también, valga la redundancia, es importante aclararla porque ¿cómo es que nosotros podemos recuperar esa identidad en Cristo? Hay un versículo en la Biblia que dice que Él es el único camino para llegar al Padre. Amén. A través de Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que recuperar esa identidad cuando nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ahí es donde empieza un nuevo camino, porque muchas veces, permítame explicar esta parte, porque es muy importante. Cuando uno conversa con las personas que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, dicen que todos somos hijos de Dios, pero hay una gran diferencia. Los hijos del Señor somos aquellos que lo hemos reconocido a Él como nuestro Padre, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Las otras personas, perdónenme, pero tengo que decirlo, así lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros, son creación de Dios. Amén, así es. No todos son hijos de Dios y eso lo vamos a estar viendo. Entonces el principio, lo primero que debe de hacer la persona para recuperar la identidad espiritual en Cristo Jesús, lo primero es nacer de nuevo. La palabra de Dios nos dice claramente en Juan 3:3, dice, y respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestra unión con Cristo nos hace abrir nuestra nueva identidad. Pertenecemos cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, amigo, amiga, que no tienes a Cristo en tu corazón, lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro corazón y recibirlo a Él como Señor y Salvador en nuestra vida, porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Es ahí donde empezamos a entender y a comprender quién es Dios, quién es Cristo Jesús y qué fue lo que Él vino a hacer en la tierra por nosotros. Amén, así es, porque en Juan 3:3 nos dice la palabra, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo nos da una nueva identidad, pertenecemos a un nuevo reino, pertenecemos a una nueva familia. Precisamente lo que yo les decía anteriormente, cuando damos ese paso de fe, que lo reconocemos a Él con nuestra boca y nosotros mismos declaramos, lo reconocemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Él es el Señor. Ahí es donde empieza un nuevo reino, una nueva familia, una nueva identidad. Ahí es donde se define nuestro comportamiento, nuestra actitud, cómo vivimos el día a día y así poder entonces cambiar esa identidad que ha venido distorsionada desde el comienzo. Y también vemos que nosotros podemos ser perdonados a través de la sangre de nuestro Señor Aleluya, Jesucristo. amén. Hijitos míos, en 1 de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Todos cometemos pecado. Día a día nosotros cometemos pecado, pero hay una gran diferencia. La palabra de Dios me dice que aquel que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Día a día nosotros cometemos pecado. Por eso es que algunos cargan con estos pecados y se sienten angustiados, se sienten tristes, deprimidos, atribulados, porque el pecado es el que aparta a la persona.
y se sienten culpables. Pero cuando nosotros hemos dado ese paso, que lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos abogado ante nuestro Padre Celestial, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces ahí es donde entramos a ser hijos de Dios cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Enfatizamos mucho sobre el nacimiento, sobre recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, porque es ahí donde recuperamos nuestra identidad espiritual. En Juan 1:12 dice, para todos, dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Es importante creer en el Señor para poder ser hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios cuando lo recibe a Él, amén, como Señor y amén, Salvador. Eso es importante. Nosotros siempre recalcamos esto porque la verdad es que nosotros muchas veces conversamos con muchas personas, inclusive en el trabajo. En el trabajo nosotros hablamos con personas y las personas nos dicen, no, si yo soy hijo de Dios. Y ahí muchas veces uno tiene que entrar con la palabra y mostrar la palabra, porque la gente, muchas personas, esto no lo han entendido. Cuando uno reconoce a nuestro Señor como Padre, Señor y Salvador de nuestras vidas, la genética nuestra cambia. Amén. Nosotros ya el ADN que nosotros veníamos arrastrando de nuestro padre Adán, ese ADN ya no existe, aparece amén, o existe a partir del momento en que nosotros reconocemos a Jesucristo como Padre, como Señor y Salvador de nuestra vida, es el ADN de Cristo. Otra manera de recuperar nuestra identidad en Cristo Jesús es que Dios nos hace una nueva criatura. Amén. Y en 2 Corintios 5:17 dice que de todo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, el que lo recibió a Él como Señor y Salvador, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que hicimos anteriormente, todo lo que nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, dice que ahí, dice, todas las borró el Señor, las pagó con la sangre de Él, porque acuérdese que Él vino aquí a la tierra. Siempre decimos porque ese es lo que hizo el Señor, lo maravilloso. El amor de Él fue tan grande por amén, ti y por mí, que vino, se bajó de su divinidad a hacerse hombre, igual que tú y que yo, pero con la diferencia de que Él nunca pecó. ¿Y qué vino a hacer? A demostrar su gran amor por nosotros, porque era el único justo y santo que podía pagar nuestra deuda, nuestra culpa, nuestros pecados. Amén, así es, pero aquí hay algo que es importante también y es muy, muy, muy importante también enfatizar en esto, que cuando nosotros venimos a Cristo empieza una nueva vida. Todas las cosas que veníamos arrastrando nosotros del pasado quedaron atrás. He aquí empezamos un nuevo caminar con el Señor. Perfectos no somos, vamos siendo perfeccionados día a día a través del caminar de la mano del Señor. ¿Qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos lleva a toda verdad? El Espíritu Santo, el Consolador Divino que el Señor nos deja cuando Él asciende a los cielos. Otra manera de recuperar nuestra identidad en Cristo es que Él nos hace libres. Amén. En Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Y volvemos a lo mismo. La esclavitud que veníamos arrastrando del pasado, ya las cosas viejas quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Venimos y empezamos a caminar de la mano del Señor y empezamos nosotros a ver lo que el Señor nos da a través de su palabra, el vivir cotidianamente, diariamente de la mano del Señor, haciendo la voluntad de Él. Amén. Otra manera de recuperar nuestra identidad en Cristo es estar unidos en Cristo. Él nos hace unidos en Él, Él nos hace uno solo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Y en el versículo 27 del mismo Gálatas 3 dice, porque todos los que
fuisteis bautizados, todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Él nos reviste con su santidad, Él nos reviste de su identidad, de todo lo que es la esencia de Él, y todo lo que nosotros teníamos anteriormente se va desapareciendo, porque Él es el que se va haciendo uno solo en nosotros. Nosotros vamos menguando, dice la palabra de Dios, para que Cristo Jesús crezca en nosotros. Amén, así es. Él también nos hace hijos de luz. ¿Y cómo es esto que nos hace hijos de luz? Porque en otro tiempo, Efesios 5:8, erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, agarrados de la mano del Señor. Amén. Las cosas que nosotros veníamos arrastrando en el pasado por el ADN que venía incrustado en nuestro ser, esas cosas empiezan a ser apagadas, las tinieblas empiezan a ser tapadas por la luz, la vida en Cristo Jesús. También nosotros, hay otra forma que nosotros entramos en el caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los beneficios que tenemos es resucitados. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Imagínense que Él se despoja de su deidad. Él viene, carga con cada uno de nuestros pecados. Él nos atrae a Él, primeramente porque Él es el que nos ama a nosotros. Amén. Para que nosotros demos ese paso de fe, para que lo reconozcamos a Él como Padre, como Señor y Salvador de nuestras vidas. En Efesios 2:5 dice que aun cuando estábamos, figúrese, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis recibido la salvación. Solo la gracia del Señor, solo por regalo de Él, que no lo merecíamos, de ser salvo y perdonado, Él vino a pagar por nuestra deuda. Él nos dio, dice acá, salvación. Nos dice que en el momento que el Señor venga por nosotros, si es que estamos vivos, vamos a ser arrebatados por Él. Vamos al paso, vamos a irnos con Él. Y si morimos, de Cristo somos, y vamos a resucitar cuando el Señor venga por nosotros. Otro de los beneficios es que nosotros somos herederos. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. También somos piedra viva. Piedra viva. Nosotros somos, en 1 de Pedro 5 dice que también vosotros sois piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, el caminar de la mano del Señor, todos los días nosotros tenemos problemas. Todos los días. El que diga que no tiene problemas, bueno, la verdad es que no lo puedo entender, porque todos los días tenemos problemas, tenemos dificultades, hay inconvenientes, pero la diferencia que hay es que los que lo hemos reconocido como nuestro Padre, Señor y Salvador, se nos aliviana o se nos facilita el caminar el día a día de la mano del Señor, porque Él es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios, Él nos dice, nos coloca un alto en el camino, Él es el que nos redarguye. Si anteriormente la persona iba por camino de tinieblas o de oscuridad, ahora el Espíritu Santo es el que lo guía para que no siga o no tome esos caminos. Otro beneficio que nos da de recuperar nuestra identidad en Cristo es que somos ciudadanos del cielo. Qué maravilloso, qué hermoso es la palabra de Dios y que lo que heredamos nosotros. En Filipenses 3:20 dice la palabra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Aleluya, lo que decíamos anteriormente. Si morimos en este momento, esta carne, vamos a resucitar con Cristo y vamos a estar con Él para siempre en el cielo. Pero aquí hay una cosa que es importante también y que no quiero dejarla atrás, que es que nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Este es otro de los beneficios que nosotros tenemos. Por tanto somos, en 2 de Corintios 5:20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo. Aleluya, os rogamos, amén. reconciliados Amén. con Dios. Amén.
Mire, es un tiempo difícil que se ha estado viviendo en este año. Ya van más de 4 meses de esta pandemia que se ha venido suscitando, los problemas que han venido habiendo. Y lo único que nosotros le pedimos al Señor es que nos guarde, que nos proteja, que su mano poderosa esté sobre nosotros. Pero nosotros también le hacemos la invitación y le hacemos el llamado a través de estos medios de comunicación. Mientras hay vida, hay esperanza de salvación. Por eso dice la palabra, reconciliaos con Dios. ¿Y qué significa esto? Que volvamos, nos volvamos a Cristo Jesús, que porque volvamos Él al es principio. Él es el único que nos da salvación y Él es el único que nos da vida eterna, porque la palabra de Dios me dice que no hay otro camino para llegar al Padre sino a través de Cristo Jesús. Amén. Otro beneficio que nos da la identidad en Cristo Jesús es que nos crea la imagen de Él, de Cristo Jesús. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Aleluya. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, aleluya, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios empieza a crearnos una imagen diferente en nosotros, un querer y un hacer diferente en nosotros. Dice, como la imagen de Cristo Jesús. Las obras que hacemos ahora ya cuentan para el Señor, porque es Él a través de nosotros y es Él el que es glorificado cuando nosotros hacemos cosas buenas y pensamos, actuamos de una manera diferente. Y hay otra cosa que también es bien importante. Mire, el Señor le dio la autoridad a la iglesia. Aleluya. A la iglesia. Otro beneficio. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Aleluya, amén. Aquí tenemos nosotros este versículo en donde dice en Efesios 2:6, y con ellos nos resucitó, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Aleluya. Jesús. El Señor nos dio libertad, nos dio sanidad, nos dio restauración, amén. Nos dio paz, nos dio gozo, amén. Nos da bendición y vida eterna. Aleluya. Y vida eterna para estar con Él para siempre. Hablamos de los beneficios, hablamos de la identidad en Cristo, de recuperarla. Ahora vamos a hablar sobre la pérdida de la identidad en Cristo, cuando no hay identidad en Cristo en las personas, y es cuando no hay nacimiento, cuando no quieren nada de Dios. Así es, pero yo quisiera recalcar solamente una cosa, y hacerle un llamamiento a las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando, que mire, es un tiempo difícil el que se está viviendo. Peligroso. No endurezca más peligroso, su corazón. No lo endurezca. El Señor está a la puerta. Peligroso. Veamos el tiempo, démonos cuenta del tiempo que se está viviendo. Es un tiempo terrible. Las cosas que están sucediendo no habían sucedido anteriormente. Las cosas como han ido pasando. Todas las cosas que se ven día a día, mire, la maldad como se ha incrementado, el desarrollo tecnológico que ha habido, de todo esto habla la palabra del Señor. Todo. Y cada vez nos damos cuenta que el Señor está más cerca que nunca. No endurezca su corazón, reconózcalo a Él, entréguele su vida al Señor, amén. Porque Él es el único que da salvación y Él es el único que da vida eterna. Hay dos cosas que son importantes. Cuando nosotros decimos que da salvación y vida eterna, muchas veces la gente dirá o pensará, ¿cuál vida eterna? Si solamente tenemos un periodo de vida, pero es aquí en esta tierra, en este envase que nosotros tenemos, en este cuerpo. Pero si hay una vida eterna, amén. Espiritualmente nosotros tenemos vida eterna. Y tenemos que entender, ¿cómo conocemos esto? A través de la palabra del Señor, porque Él es el único que nos da libertad a través de la palabra. La palabra es la que nos guía y nos lleva a toda verdad con su santo y bendito Espíritu. Aleluya. La palabra es viva, pero el que la vivifica es el Espíritu Santo. Porque si no es un libro, solamente un libro, nada más. El que vivifica esa palabra es el Espíritu Santo amén. de Dios. Amén. Es importante reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Estos medios es para evangelizar, y para ti, amigo, amiga, que no tienes a Cristo en tu corazón, hoy en la misericordia de Dios son nuevas. Dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza de salvación. Amén. Porque después de que partamos de este mundo, si no hemos recibido a nuestro Señor como Señor y Salvador, y Él no hace en nosotros un cambio en nosotros,
nosotros y nosotros le entregamos nuestra vida a Él, después de la muerte no hay solución. Es ahora mientras estamos vivos, mientras estamos aquí. Hay una cosa que me viene a la mente en este momento, y cuando yo vine a los pies del Señor, yo me acuerdo de eso porque, mire, con un testimonio no se evangeliza, pero un testimonio sí sirve para que muchas personas entiendan algunas cosas. Pero sí glorificamos el nombre del Señor. Para glorificar el nombre del Señor. Sí, se glorifica su nombre. Yo lo primero que decía, eso es puro cuento, eso es pura mentira. Pero cuando empieza uno a caminar de la mano del Señor, conociéndolo a Él, pero ¿cómo es que se conoce a nuestro Señor? ¿Cómo es que lo conocemos? La palabra es la que nos lleva. La palabra es la que nos guía a conocerlo a Él, y el que nos da esa guianza, el que nos lleva en el conocimiento es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Yo pensaba que esto eran cuentos, que esto eran fábulas, pero no. Cuando uno ha vivido... O que era religiosidad. Religiosidad. Porque Dios no es religión. No. Es un estilo de vida. Un estilo de vida. Una vida viva en nosotros. Amén. Porque Él es vivo y Él está aquí y está allí donde tú te encuentras. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Es espíritu. Él es espíritu. Y allí donde tú estás, el Señor te puede tocar también. Él está ahí. Mire, yo por ejemplo, yo pensaba muchas cosas. Bueno, ¿y qué pasaría si yo empezara a caminar de la mano del Señor? Yo pensaba, para mis adentros, yo pensaba, no voy a poder ir a determinados sitios, no me voy a poder tomar una bebida. Muchas cosas pasaban por mi mente, pero cuando empiezo a caminar de la mano del Señor y el Espíritu Santo empieza a llenarme esos vacíos que habían en mi ser, ahí es donde uno empieza a decir, perdóneme, Señor, por tanto tiempo que yo perdí y que no te había conocido. De oídas muchas veces se oye, pero cuando se vive en Cristo Jesús, ahí es donde los ojos lo empiezan a ver a Él, para glorificarlo y para exaltarlo. Aleluya. Bueno, lo que vamos a ver es la pérdida de identidad en Cristo, y una manera es no recibirlo a Él. O sea, no hay nacimiento nuevo. En Romanos 1:28 dice la palabra de Dios en Nueva Traducción, dice viviente, por pensar que era una tontería Jesús. Reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Cuando las personas se obstinan a no reconocerlo, a no creer que hay un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo creó, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que va a pedir cuentas un día. Amén. Cuando apartamos de este mundo, entonces dice que Él los entrega a sus razonamientos, dice. Y dice la palabra de Dios que cuando el alma y el espíritu no ha sido restaurado, cuando no han nacido, no han recibido la identidad espiritual de Cristo Jesús, dice que es donde ahí se distorsiona sí. todo. O sea, las personas empiezan a sentirse en una forma que muchos no saben quiénes son. Así es. Mire que, por ejemplo, uno se pone a pensar, nosotros estamos aquí en este país, es uno de los países de Escandinavia, es un país bastante frío y es un país que hay mucha oscuridad. Aquí se ve mucha depresión, se ve la tasa de suicidio es bastante alta también. Y cuando uno se sube a los medios de transporte, el metro o los buses, uno se da cuenta de las personas que andan con un vacío y la mente ida. Son personas que el cuerpo está allí, pero su mente está en otra parte. No saben ni qué rumbo llevan. Muchas veces se olvidan de las cosas que tienen que hacer. No tienen un norte, no saben hacia dónde van. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la necesidad que hay en este momento, que la humanidad necesita de un guiador, de un salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que muchos no saben para qué nacieron, cuál es su llamado, viven frustrados, amargados, viven por la rutina diaria que, como decía mi esposo en este país, es trabajo, estudio, viven en la rutina de todo el tiempo, viven sin compromiso, sin nada, viven sin pasión,
porque el estar aquí frente a ustedes, hermano, hermana, amigo, amiga, nos apasiona. Amén, amén. Es una pasión que hay dentro de nosotros, porque es Cristo el que está dentro de nosotros, es el que vive en nosotros y nos apasiona por su palabra, por todo lo que Él es en nosotros. No, otra manera es que la gente se compara con otro, viven de la opinión de otros, y eso es lo que se está viendo actualmente. Actualmente la gente vive del qué dirán, vive de si le dan un sí o un no, viven de las otras personas. Hay una cosa que me llama bastante la atención, y esto lo escuché de una persona en el trabajo, y dice, aquí hay mucha gente que vive para trabajar, no trabajan para vivir. No. Y es precisamente por eso, porque son personas que se dejan llevar por el día a día, pero no tienen un rumbo. No tienen un rumbo, no saben para dónde van, ni saben a dónde van a llegar. Solamente están de paso aquí en esta tierra y no saben nada. Pero hay una cosa que también es bastante importante. Muchas personas endurecen su corazón, pero no solamente son las personas que endurecen su corazón, puede ser el mismo Dios que también les envía un espíritu que les embote el entendimiento para que no puedan ver más allá. Y eso es triste. Eso es muy triste y es doloroso, porque cuando uno habla con las personas, muchas veces se cierran y dicen, no quiero nada, hasta aquí nomás permito que usted llegue y de aquí en adelante esta es mi vida y yo así como estoy, yo vivo magníficamente. ¿Cuál magníficamente? El vacío que hay. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, en la época de vacaciones, ¿qué hace la gente? La gente sale de vacaciones, van a descansar, pero cuando llegan después de una semana, caen en la rutina y empieza uno a verlos exactamente lo mismo, lo que venían viviendo, y es el día a día, no importando si estamos en verano, si estamos en otoño, si estamos en invierno o estamos en primavera, es el día a día lo que la gente vive. Pero cuando tenemos a Cristo, mire, amigo, amiga, hay gozo. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Con esto que se está viviendo allá afuera, mire, si morimos, para el Señor morimos. Y somos si vivimos, de Él, somos de Él. Para el Señor vivimos. Somos de Él. Porque Él es el único que permite. En la mano de Él es que nosotros estamos. Amén. Él nos guarda en el hoyo de su mano. Aleluya. Mira, yo no quería decir esto. Yo trabajo aquí en una empresa de transporte. Yo manejo bus. Suecia es uno de los países en los cuales no hubo el encierro. No hubo la cuarentena. Aquí se ha venido laborando, se ha estado laborando. Muchos compañeros de trabajo han perecido. Y por la misericordia de Dios, nosotros estamos trabajando el día a día y nos damos cuenta de todo lo que se mueve, de todo lo que hay. Esta semana que acaba de terminar, mire lo que se estaba celebrando, el Pride Festival, la semana del orgullo gay, del orgullo de lesbiana. Mire, nosotros solamente queremos es que haya una paz, que haya un gozo, que haya una libertad en Cristo Jesús, que haya ese nuevo nacimiento. Nosotros los invitamos para que usted nos visite. Si vive aquí en Estocolmo, visítenos. Nosotros estamos aquí en Fulimbogatan 16B. Aquí estamos nosotros. Puede tomar contacto con nosotros a través de los teléfonos que están ahí en la pantalla. Usted puede escribirnos también. Y cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos. Nosotros estamos dispuestos. El Señor es el que coloca en nosotros el querer como el hacer. Amén. Otra de las maneras que el hombre distorsiona todo y no tiene identidad en Cristo es que pone su mirada o pone su valor en las posesiones, en lo material, en lo que tienen, en los estudios, en las carreras, en lo que han hecho, en los doctorados, en lo que saben. Ponen ese centro, ese valor allí. Y en Mateo 16, 26 nos dice la palabra de Dios que ¿qué aprovecha? Dice, o obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Dice, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Puede ganar, trabajar, tener muchos bienes, tener muchas riquezas, estar muy bien, pero si su alma no la ha entregado a Cristo, no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, hay un vacío.
amigo, amiga, que estás escuchando, hay un vacío en nuestro corazón porque Dios nos creó a la imagen de Él, nos creó eternamente. Y no solamente vamos a estar aquí, solamente es el paso de vida que estamos acá viviendo en la tierra, sino que hay una eternidad después de que nos vamos de acá. Es ahí donde realmente empezamos a vivir. Mire lo que nos dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 2 al 4. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El último tiempo que se está viviendo, la maldad se ha ido multiplicando y eso es lo que se ve. Eso era lo que decía mi esposa. Muchas veces las personas empiezan, inclusive muchas personas han tenido conocimiento o han conocido del Señor, entran a una universidad y el chip les cambia. Se olvidan. El chip les cambia. Eso lo he visto mucho, hermano, hermana, oyente o amiga que nos escucha. Lo he visto palpante. Entran a la universidad y cambian totalmente. El Señor ya no existe, ya no hay Dios. Y es muy triste ver esto, sabiendo que probaron de las delicias del Señor. Es que fuera de Dios no hay nada, no hay nada. Sí. Él es todo, Él es el centro. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que el ser humano, si no está cimentado, si no está bien agarrado de la mano del Señor, la persona puede volver atrás y es triste, es triste. Yo de verdad que yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor por estos medios de comunicación. Amén. A raíz de esta situación que se ha venido viviendo. Hemos tomado los medios de comunicación aún más de lo que ya lo veníamos haciendo, precisamente para llevar la palabra que es la que da salvación. Amén. Y es la palabra la que da libertad y vida eterna. Y sanidad. Otra manera de no tener identidad es no ser perdonado. Dice que muchas personas se sienten culpables. El pecado establece una separación con Dios, querido amigo, amiga, porque no puede haber ahí nada con el Señor. Pierden su propósito, pierden su razón de ser, pierden su identidad espiritual cuando se sienten culpables, cuando no se sienten perdonados, porque no quieren nada del Señor. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades son pecados profundos que vienen arrastrando y heredando de su descendencia, de sus padres, abuelos, dicen, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea que cuando las personas no piden perdón, no se reconcilian con el Señor, dice que hay una separación con el Señor. Porque sus corazones. Sí, se endurece, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Juan 8:11 dice, y ella respondió, aquí hay un ejemplo verídico, amigo, amiga, oyente que estás escuchando. Dice que en Juan 8:11 dice, habla de la mujer samaritana, dice, y ella respondió, ninguno, Señor, cuando la encontraron a ella en el adulterio. En el acto de adulterio sí, la encontraron. Dice, y aquí Jesús le dice, yo tampoco te condeno, porque el hombre siempre tiende a condenar, pero el Señor dice, siempre. No te condeno, porque desde el más pequeño hasta el más adulto se fue retirando, porque le dijo el Señor, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Y quién está libre de pecado? Ninguno. Entonces le dijo el Señor, yo no te condeno, no hay nadie que te condene, yo tampoco te condeno. Dice, vete y no peques más, nos dice la palabra de Dios. Así es, pero aquí también hay algo que es bien importante. Cuando nosotros no conocemos del perdón, porque Él nos amó primero, Jesucristo nos amó primero, Él perdona nuestros pecados, Amén. Nos da una nueva identidad, Amén. Nos da un nuevo caminar, Amén. Nos da una nueva vida. Pero el ser humano, cuando no entiende esto, cuando no empieza a caminar de la mano del Señor, el ser humano siempre está a flor de labios,
el estar juzgando, el estar señalando, el estar condenando. Y la falta de perdón no permite que la persona pueda ser liberada. No lo permite. No, porque se culpa ella Claro, misma. el comportamiento y la actitud de la persona cambia. Por eso es que muchas veces la persona se endurece en su corazón, se le endurece, se le pone como piedra. Por eso es que nosotros tenemos que conocerlo a Él y darnos cuenta de cada uno de los beneficios que Él nos va para dando ser transformados a través del caminar de la mano de Él. Para poder ser transformados y cambiados, porque eso es lo que trae el perdón. Cuando nosotros pedimos perdón y cuando Cristo está en nosotros, Él dice que Él nos libera y nuestro comportamiento, nuestra actitud cambia. Otra manera de no tener identidad es no ser hijo de Dios. Es no siendo hijos de Dios. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aquí hay algo que es tan real, tan real, Aleluya. Porque mire, muchas veces dicen que todos los caminos llegan a Roma la ciudad, pero al Padre Celestial solamente hay un camino. Amén. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo. Jesucristo No hay es otro. el único camino. No hay Ahí lo otro. dice Juan 14:6. No hay otro. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Los que no lo han reconocido como Señor y Salvador, vuelvo y enfatizo en esto que hablé hace un rato atrás. Toda la humanidad ha sido creación de Dios, pero los hijos de Dios, aquí dice la palabra, los que lo hemos reconocido a Él como Padre, Señor y Salvador, y ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos. Y cuando no lo conocemos o no lo reconocemos a Él, es que no somos hijos de Dios, sino que somos solamente creación de Dios. En 1 de Pedro 1:18 dice, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres, nuestra descendencia. Él nos rescató, cuando lo recibimos a Él, nos rescata de esa vana manera, porque no es una bendición como vivíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Hacíamos cosas que no eran correctas y pensábamos que como todo el mundo lo hacía, estaban bien ante los ojos de Dios, pero no estaban bien. Dios lo que quiere hacer hoy, amigo, amiga, es reconciliarnos con Él. Hemos hablado sobre la identidad en Cristo Jesús, hemos hablado sobre la pérdida de identidad, los beneficios y no beneficios cuando no tenemos beneficios identidad en Cristo. De la identidad de Cristo. Cuando no tenemos identidad en Cristo. Nosotros queremos hacerle esa invitación para que usted se toque su corazón y que usted se dé cuenta, que haga un alto en el camino y usted se dé cuenta la situación que se está viviendo. Yo sé que no es una situación fácil, es una situación difícil la que se está viviendo, pero yo le puedo garantizar a usted que más fácil se hace agarrado de la mano del Señor, porque Él es el único que nos puede guiar a poder superar todas esta cantidad de problemas, estas vicisitudes que se viven en el día a día. Y no importando quién sea, quién es quién para juzgar. No. Pero lo más importante es dar el paso de fe. Tomar la decisión. Reconocerlo a Él como Padre, Señor y Salvador. Como dice mi esposa, dar ese paso de fe. Recibirlo a Él en el corazón. Declararlo a Él como el Señor de cada una de nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos manda. Mire, la palabra del Señor tiene que ser llevada hasta los confines de la tierra. ¿Usted cree, amiga o amigo, que la palabra no ha sido llevada hasta los confines de la tierra con este desarrollo tecnológico que hay? Esa es una de las señales que hay. Porque dice la palabra de Dios que la palabra tendría que haber sido llevada hasta los confines de la tierra. Amén. Y eso lo estamos viendo. Eso se está viendo. Con toda la tecnología moderna y que cada día es más actualizada y mayor. Todo. Dice que hasta los confines, todo. ¿Cuántos hermanos y hermanas nos están evangelizando? Están inclusive misioneros, están llevando la palabra de Dios. En las selvas, en estos medios que van a todos los rincones del mundo. Sí. Entonces, hoy lo que quiere el Señor. Hoy es un día de misericordia. Hoy es día de reconciliación. Estamos en el año de la reconciliación, amigo, amiga, hermano, hermana.
Hoy es día de reconciliarnos con el Señor. Dios Amén. quiere reconciliarnos para darnos identidad de ser hijos de Él. Tener identidad, saber quiénes somos verdaderamente, quiénes somos, para qué venimos y qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Debemos de saber, de estar seguros de que somos hijos de Dios, que tenemos una ciudadanía celestial, Amén. que somos herederos, coherederos con Cristo Coherederos, Jesús, amén. que tenemos autoridad, que somos Amén. luz, que somos sal. Amén. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, esa identidad, estar seguros en todo lugar donde vayamos, que somos hijos de un Rey de reyes y Señor de señores, el Dios Todopoderoso, Aleluya. nuestro Señor Jesucristo, que la paz y el gozo, el amor está dentro de nosotros porque Él vive en nosotros. En Colosenses 1:19, para ir terminando, hermano, hermana, oyente, amiga, en Colosenses 1:19, 23 nos dice la palabra de Dios: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Lo que hablábamos, que se despojó De su deidad. para venir a hacerse Vino y hombre y anduvo aquí morir en la cruz por ti, por mí, por todos los que le Porque reciben no a Él había como ningún Señor y ser humano, Salvador. No había ningún ser humano que pudiera No había uno cumplir la ley, justo ni porque Él no vino santo a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. a cumplirla. Y nos sigue hablando la palabra de Dios en Colosenses 1:20, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las Aleluya, cosas, aleluya. hizo la paz con todos los que existen en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Él nos reconcilió cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador, nos reconcilia, nos perdona por esa sangre preciosa y bendita que derramó en la cruz del Calvario. Y sigue hablándonos en versículo 21. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, o sea, estábamos lejos antes, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Amén, amén. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gloria a Dios, aleluya. Aquí hay algo bien importante que mi hermana Gladys acaba de hablar. Mire, le hemos hecho el llamado a las personas que no han conocido al Señor, para que den un paso de fe, para que lo Aleluya. reconozcan en su Amén. corazón y lo declaren con su boca. Amén. Pero ahora quiero decirle a usted, amado hermano, amada hermana, que ha probado las mieles del Señor, Aleluya. que ha vuelto atrás. Amén. No es tarde, no es tarde. Reconcíliate con el Señor. Amén. Reconcíliate. Dale al Señor el lugar que Él merece en tu vida, porque Él tiene que ser el primero. ¿Tenemos familia? Sí. Primeramente Dios, pero también tengo una responsabilidad en mi casa, mi esposa, mis hijos. Es la primera iglesia que el Señor nos ha dado a nosotros Nuestros como hogares. sacerdotes que somos. Porque cuando hablo de sacerdotes no es solamente el hombre, también es la mujer, una varona que está sola en su hogar, Amén. también es sacerdote Amén, en este tiempo. amén. Y cuando nosotros hemos vuelto atrás, bueno, las personas que han vuelto atrás, es el momento de la reconciliación. Aleluya. Tome la decisión por el Señor, humille su corazón, reconcíliate con Él y tú te darás cuenta porque ya probaste las mieles del Señor. Y es el último tiempo que nosotros estamos viviendo. No hagas oídos sordos, vuélvete a la senda del Señor. El Cristo te ama, el Señor te ama. Y estos programas que nosotros estamos haciendo es para eso, para llevarle claridad a través de la palabra del Señor, Aleluya. para que tú tomes una decisión. Si no lo has conocido, por el Señor, para que hagas la oración de fe. Para que lo reciba y si Él. te has apartado de Él, para que te reconcilies con Él nuevamente. Queremos orar y pedirle al Señor que, amigo, amiga, tú que no tienes a Cristo en tu corazón, lo recibas hoy. Mire, hoy las misericordias son nuevas. No hagas oídos sordos al llamado que Dios hoy está haciendo. Y tú, hermano, hermana, que de pronto estás como que no estás firme,
que no está firme, hoy es momento de reconciliarnos con el Padre. Hoy es momento de abrir nuestro corazón y entregar nuestra vida completamente a Él, para que Él sea reinando en nuestros corazones, para que Él sea dirigiendo nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestra actitud, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Amén. Para que no haya vacío en nuestra alma, para que nuestra alma vaya siendo transformada a la imagen de Cristo, para saber a qué vinimos, quiénes somos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hemos venido a esta tierra? Sí, y apasionarnos por Él. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor reconcilie. Amén. Se reconcilie tu amigo, amiga, o lo reciba a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Así es. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, estamos delante de tu presencia, Padre Señor Santo. Mío. Queremos pedirte de una forma especial, Señor Muy mío, especial, a través Señor de estos medios de Jesús. comunicación, Toma Señor, que tú control de mires, todo, Señor, el corazón Señor. de cada una de las Sí, personas que Señor, están en el viendo a nombre de través, Señor Jesús. Padre Santo, de estos medios de comunicación, que seas tú tocando nuevamente, Señor Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han dado un paso atrás, Señor, que tú los atraigas con lazos de amor, Señor mío, Señor. que seas tú, Señor Padre Santo, dando ese bálsamo, Señor mío, y curando cada una de sus heridas, Señor mío, que seas tú limpiando y purificando a cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan dar, Señor Padre Santo, ese paso de la reconciliación, y que se puedan, Señor Padre Santo, sentir en casa, Señor, en brazos tuyos nuevamente, Señor. Y a cada una de las personas que no te han reconocido como Padre, como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, que seas tú, Señor, tocando sus corazones. El Señor está tocando a la puerta hoy. Y si tú le abres tu corazón, si tú le abres el corazón, recíbalo como Señor y Salvador. Él entra al Señor y cenará Jesús. contigo. Él estará contigo hoy. Reconócelo a Él. Recíbalo en tu corazón. Dile hoy, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Yo reconozco, Señor, que he pecado y que me he alejado de ti, pero yo hoy quiero recibirte como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, Señor. Dame la sabiduría para poder seguir, Señor, de tu mano, Señor. Lléname de ti. La sangre tuya tiene poder para limpiarme, sanarme, liberarme, Señor. Hazme tu hijo, hazme tu hija, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, me has perdonado y me has recibido como tu hija y como tu hijo. Y tú, hermano, hermana, que quiera reconciliarte, dile hoy, Señor Jesús, yo me reconcilio contigo. Yo quiero que vivas en mí, yo quiero que te hagas uno solo conmigo, Señor. Ya no quiero vivir a mi manera, Señor. Yo quiero vivir a tu manera, Señor. Yo quiero agradarte y yo quiero honrarte, Señor. Ayúdame, Señor, a apasionarme por ti. Ayúdame, Señor. Pon en mí el querer como el hacer, de vivir, Señor, esa vida que tú quieres que yo viva. Señor, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por hacerme tu hija. Y gracias por reconciliarme, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Papito Santo, por cada oyente, por cada amigo, por cada amiga, Señor, y por cada hermano y hermana que hoy ha estado, Señor, escuchando tu palabra. Señor, que seas tú allí bendiciendo cada familia, Señor, abriendo puertas de bendición a cada uno, Señor, bendiciéndolos grandemente, guardándolos y protegiéndolos, Señor. Apasionales a Él para que ellos te busquen. Quita todo velo espiritual de ellos, que ellos puedan entender y comprender quiénes son y para qué vinieron al mundo. Y qué es lo que tú quieres, cuál es el propósito de ellos, Señor. Y es tener identidad en Cristo, vivir como hijos, tener autoridad, no son de la tierra, son del cielo, y que un día van a vivir eternamente contigo. Señor, gracias por esta palabra, la bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Queremos despedirnos y decirle, Dios los bendiga rica y abundantemente, y si está aquí en Estocolmo, no olvide visitarnos. Ahí está nuestra dirección, está toda la información sobre nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Vida Nueva, aquí en Estocolmo. Pertenecemos a Ministerios Ebenezer. Es una red ministerial que está por todo el mundo. Amén.
Y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Dios los bendiga Amén. grandemente. Amén.